comprender. Vivir. Transmitir. Viendo el mundo con los ojos. Comprender, vivir y transmitir. Un saludo a todos los cristovidentes en este nuevo encuentro con la palabra de Dios. Supliquemos la luz del Espíritu Santo que nos asiste en la comprensión, en la escucha y en la práctica de la Sagrada Escritura, palabra de Dios en lenguaje humano. Y hoy continuamos conociendo el Antiguo Testamento. Ya nos detuvimos brevemente en ese primer bloque o en esos primeros 5 libros, el Pentateuco. Ahora, continuando con la organización del Antiguo Testamento, nos referimos a los libros que llamamos históricos. Estos libros históricos refieren o nos cuentan la historia de Israel, pero hay que tener en cuenta que se trata de una historia narrada a la luz de la fe o siguiendo el criterio de la fe. Cuando en efecto escuchamos la palabra historia, nos parece que es solo una crónica, contar acontecimientos. En la Biblia los acontecimientos se narran, se cuentan, pero en ellos prevalece el sentido de fe. La historia es el teatro de la acción de Dios. Dios actúa en la historia. Y los libros históricos nos cuentan cómo Dios actúa en la historia. Nos responden a la pregunta estos libros, ¿qué pasó? Nos cuentan qué pasó, pero también nos cuentan por qué pasó, o mejor dicho, por quién pasó, que es por la acción de Dios. Mencionaría entonces estos libros del Antiguo Testamento. Si quieren, los cristovidentes los pueden seguir en sus Biblias. En un índice de los libros del Antiguo Testamento aparecen. Se trata de los libros de Josué. El tema de este libro es la entrada en la tierra prometida. El libro de los Jueces, que hace relación a una época de la historia de Israel, donde los gobernantes eran llamados por Dios, los llamamos jueces, porque dirimían los conflictos o salían a salvar a su pueblo en batallas contra aquellos que los oprimían. Eran llamados por Dios. El más famoso quizás de todos estos jueces es Sansón. Los libros de Samuel, que narran la historia de los reyes, cuando la monarquía se implanta en el pueblo de Israel. El primer rey fue Saúl y el segundo fue David y su hijo Salomón. Son ya la época de los reyes. A este mismo tema, pero ya en los reyes sucesores, se refieren los 2 libros de los reyes. Y continuaríamos con los libros de las crónicas, Esdras y Nehemías, que hacen relación también a la época de la monarquía, al momento del exilio, un momento particularmente doloroso en la vida del pueblo, y al posexilio, es decir, cuando regresan del exilio. Estos libros son los propiamente históricos. Se le sumarían otros que llamamos histórico-narrativos, porque tienen como un rigor de crónica, de contar la historia, menor que el de los libros históricos. Hacen acontecimientos básicos, pero ofrecen lecciones importantes para la vida del pueblo. Y entre ellos estarían Ruth y Esther, Tobías y Judith, que son momentos muy particulares de la vida del pueblo que se traen como enseñanza, como lección de la historia para el presente. Y dentro de estos libros también entrarían
los Macabeos, que son libros históricos propiamente tales, pero que hacen relación a una etapa posterior de la vida del pueblo de Israel, ya en la época de la dominación helénica, muy cercana al nacimiento de Cristo. Estos son los libros históricos y nos damos cita para un próximo encuentro cuando continuaremos con este conocimiento de la palabra de Dios que nos ayuda a escuchar mejor al Señor.